Centro de Investigación, Gestión de Activos y Mantenimiento, por esta nueva oportunidad a participar en un webinar, en este caso titulado, o lo he titulado, el RCM, de sus siglas en inglés, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y luego nos hacemos una pregunta: ¿por qué cambiar la manera de hacer mis planes de mantenimiento? Seguro estoy que la mayoría de ustedes se han preguntado en algún momento en sus organizaciones por qué los programas de mantenimiento preventivo no están funcionando. ¿Qué debo cambiar? Generalmente cuando me hacen esa pregunta, yo trato de explicar, y lo hago en mis cursos, webinar, en mis asesorías, que es un tema muy interesante y es prácticamente lo que me motivó para diseñar este webinar, de tal manera de mostrar al comienzo lo que son las oportunidades de mejora que hay actualmente en las organizaciones en el diseño de los planes de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, y cómo podemos lograr mejorar la eficacia debido a la ineficiencia de los planes de mantenimiento actual que tenemos cargados para nuestros activos. Ahí hay una serie de oportunidades de mejora, partiendo desde el análisis de la criticidad. Los planes de mantenimiento están orientados a equipos que posiblemente no son equipos críticos, o los equipos críticos o altamente mejorables, los planes de mantenimiento no están dando buenos resultados. Y eso, por supuesto, conlleva a una serie de consecuencias económicas, como por ejemplo, pérdidas de producción por la indisponibilidad de los activos físicos cuando son requeridos. Tenemos un costo de mantenimiento preventivo, un costo de mantenimiento preventivo, un presupuesto de mantenimiento preventivo, que por supuesto lo estamos agotando, pero lo que queremos lograr, la esencia de ese mantenimiento preventivo, que es mejorar la confiabilidad de los activos físicos, no se está logrando. Y eso, por supuesto, a nivel de la gerencia, de la alta dirección de la organización, lleva a hacerse una pregunta: ¿continúo con los planes de mantenimiento o hago un salto a una nueva metodología de trabajo que me permita mejorar la confiabilidad de los activos físicos? Entonces, allí prácticamente es a donde yo quiero llevar este webinar. Hablar del RCM como una metodología que permite identificar esos modos de fallas y a través de un proceso sistemático, disciplinado, estructurado, poder entonces obtener esas tareas que me van a permitir mejorar la confiabilidad de mis activos físicos. Para con los que aún no he tenido la oportunidad de interactuar en otros webinars, mi nombre es Edgar Fuenmayor, soy ingeniero mecánico con maestría en gerencia de mantenimiento y certificación CMRP. Ya cuento con más de 18 años de experiencia en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos en la industria del petróleo, gas, petroquímica y manufactura, y actualmente me desempeño como consultor para la firma MRI y para la Academia de Confiabilidad, así como profesor para la maestría Gerencia de Mantenimiento y Confiabilidad en universidades nacionales e internacionales. El temario para este webinar lo he diseñado en estos 4 aspectos importantes. Objetivo de los planes de mantenimiento. ¿Para qué tenemos diseñado planes de mantenimiento? Esos programas de mantenimiento que están cargados en nuestro sistema de gestión de mantenimiento computarizado, ¿cuál es el objetivo de esos planes de mantenimiento?
el enfoque del mantenimiento centrado o basado en la confiabilidad como una alternativa para mejorar la confiabilidad de nuestros activos físicos. Las fortalezas del mantenimiento centrado en confiabilidad. Veremos lo que son las 4 preguntas importantes y el complemento de las preguntas necesarias que están en la norma, la SAE-JA 1011, 1012, las 7 preguntas de lo que es el RCM o el mantenimiento centrado en la confiabilidad. El entregable de la aplicación del mantenimiento centrado en confiabilidad en un activo físico, que es lo que debemos obtener una vez que la metodología es aplicada, cuál es el resultado o el producto que nosotros obtenemos de un mantenimiento centrado en la confiabilidad. Quiero iniciar entonces con estas 2 imágenes, con estas 2 fotografías, que seguro estoy, más de uno de ustedes están viendo reflejado en esta lámina el día a día en sus organizaciones. Y yo les hago una pregunta: ¿por qué MCC o RCM si tengo una estrategia de mantenimiento? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes y que me gustaría que ustedes la reflexionen. ¿Por qué MCC si tengo una estrategia de mantenimiento? Fíjense que en esta imagen nosotros podemos preguntarnos qué está pasando, porque estamos cumpliendo con nuestras tareas de mantenimiento. Por supuesto que estamos haciendo mantenimiento preventivo. Vamos cada cierto tiempo a relubricar, a completar un nivel de grasa, por ejemplo, pero no estamos completamente enterados de cuál es el diseño de nuestro equipo. Por ejemplo, ¿quién no ha visto que estamos engrasando un rodamiento sellado como lo que tenemos en esta imagen? Eso, por supuesto, va a conllevar una serie de consecuencias económicas. Por ejemplo, ahí tenemos prácticamente un desgaste de dinero en función al material que estamos utilizando, el exceso de lubricante que estamos utilizando cuando no es requerido para este activo. Se generan algunas consecuencias, por supuesto, una falla funcional del activo y por ende la indisponibilidad del activo para cumplir la función para la cual fue adquirido. Partiendo del concepto del RCM, que un activo es adquirido para que lleve o que realice la función que el usuario desea que haga. Entonces, bajo este contexto, es imposible que pueda llevar a cabo una función. Entonces, casos como este, que lo traigo prácticamente de entrada en este webinar, es porque quiero despertar la atención en ustedes de que si esto está ocurriendo en sus organizaciones, entonces una oportunidad para hacer algo diferente. Generalmente lo que nosotros buscamos es que estamos constantemente haciendo lo mismo, pero esperamos obtener un resultado diferente. No podemos esperar un resultado diferente, por ejemplo, un desempeño diferente de un activo cuando estamos haciendo cada cierto tiempo lo mismo. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando yo llamo a la reflexión. Señores, ¿qué estamos haciendo? Vamos a evaluar esas estrategias de mantenimiento que están orientadas al activo, pero a la edad del activo. Generalmente me dicen que es porque ya nosotros tenemos un plan de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones o recomendaciones de nuestro fabricante. Posiblemente el fabricante hizo una recomendación, pero en el tiempo se hizo una modificación del activo y esa modificación conlleva a que esa tarea de mantenimiento tiene que ser adecuada a ese nuevo contexto operacional y no se hace. Y no se hace, entonces, ¿qué pasa? Seguimos realizando las mismas tareas porque es lo que recomendó el fabricante, pero resulta de que al comienzo el rodamiento no era sellado. Resulta que luego colocamos un rodamiento sellado porque en el almacén, en la bodega, no había el rodamiento que estábamos necesitando. Y el mecánico dice, vamos a colocar este.
¿Y qué pasa? Seguimos entonces colocando la grasa, pero ya no lo requerimos porque el rodamiento es sellado. Entre otros aspectos que podemos encontrarnos con diferentes activos industriales. En este caso quiero mostrarle este que me llama la atención, de un motor eléctrico, pero igualmente podemos conseguir en cualquier activo físico. Solamente tienen ustedes que dedicarse un minuto a evaluar los activos en sus organizaciones para que se den cuenta la cantidad de oportunidades de mejora que tienen actualmente en sus plantas. En esta gráfica, nuevamente pregunto, ¿por qué MSC si tengo una estrategia de mantenimiento? Fíjense que en esta gráfica hay dos curvas. Una curva de color azul que aparenta estar plana, que corresponde a las horas de labor del mantenimiento preventivo, que es el deber ser. Está controlado nuestro mantenimiento preventivo. Pero ¿qué pasa con las horas de labor extra de emergencia, que es la curva de color rojo? Fíjense cómo hay una tendencia ascendente y que se separa considerablemente de la curva correspondiente al mantenimiento preventivo. Esto es una gráfica que, que la tomé como referencia de una planta X. Ustedes pueden elaborarla y los invito, los exhorto a que ustedes lo hagan en su planta. Hagan una gráfica similar a esta y van a encontrar algo parecido a lo que les estoy mostrando. Van a encontrar una curva como la que estamos observando, el mantenimiento preventivo, y la oportunidad de mejora que estamos observando con la curva de color rojo. Esta gráfica nos indica claramente de que acá el programa de mantenimiento preventivo no está funcionando. Hay una oportunidad de mejora inmediata. Solamente tenemos que evaluar cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas causas raíces que están conllevando a que se esté presentando esta oportunidad. Cuando esto ocurre, lo más recomendable es hacer un análisis causa-raíz para identificar esas causas raíces que están conllevando a que esto se esté presentando. Posiblemente hay una deficiencia organizacional. Como le comentaba en la lámina anterior, hubieron cambios, modificaciones y no quedó documentado. El personal no está adiestrado con el nuevo cambio. Y por supuesto, estamos entonces conllevando a una falla recurrente que no está siendo cubierta con el programa de mantenimiento preventivo actual, porque el programa de mantenimiento preventivo actual está diseñado posiblemente para unos modos de falla, pero ¿qué pasa con los modos de falla nuevos? Y son nuevos porque hay un cambio en el contexto operacional. Cuando el equipo se instaló, el contexto operacional era diferente. Ahora hubo un cambio en ese contexto operacional y por supuesto el activo reacciona fallando. Se genera una pérdida de la función primaria o secundaria, una falla funcional. Y eso se refleja en un incremento de horas de labor de emergencia. Y cuando esto ocurre, se refleja como pérdidas de producción, impacto a la seguridad posiblemente, impacto al ambiente, costos de mantenimiento correctivo que se están incrementando. Estamos consumiendo lo que es el presupuesto de mantenimiento. Esa relación que en algunas organizaciones se estima que debería de cumplirse, lo que es la relación 80-20. Estamos haciendo entonces una relación del preventivo con el correctivo. Generalmente no se cumple. Entonces no se cumple porque tenemos muchas oportunidades de mejora. Por esa razón, cuando nosotros estamos evaluando los activos y partimos de la idea de utilizar la metodología RCM acorde al estándar SAEJ 1011, 1012, allí prácticamente nos dice como primer paso que debemos definir ese contexto operacional actual. Y es donde nosotros vamos a poder entonces identificar cuáles son esas funciones de entradas, cuáles entonces son esas variables de salida de ese contexto operacional, ese volumen de control que nosotros vamos a identificar. Nos vamos entonces a apalancar en la norma como la ISO 14224 para ubicar ese volumen de control, identificar cuáles serían
esa conformación de ese sistema para luego comprender al detalle cómo está diseñado nuestro activo físico. Y de esa manera sería el punto de inicio a lo que sería un diseño de un plan de mantenimiento centrado o basado en la confiabilidad. Acá quiero mostrarles, esto es una referencia extraída de fuentes de lo que son mejoras, de las mejores prácticas, un benchmarking, una referencia en base a lo que son las tareas de mantenimiento preventivo en las organizaciones de mantenimiento. Se tomó como una referencia, varias organizaciones de mantenimiento se evaluaron y se hizo un estudio de comparación y se obtuvo esto como resultado. Se obtiene que el 30% de las tareas de mantenimiento preventivo no agregan valor y deberían ser eliminadas. Esto es delicado. Que tú tengas que el 30% de las tareas que tú tienes cargadas en el sistema no están contribuyendo al mejoramiento de la confiabilidad y que deberían ser eliminadas. Tenemos también por tareas de mantenimiento predictivo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque sencillamente tenemos tecnologías predictivas que nos permiten anticiparnos a las fallas, identificar ese punto P correspondiente a la falla potencial antes de que lleguemos al punto F, que es la falla funcionaria. Lo que yo me estoy refiriendo no es más que la curva PF, ese intervalo que nos permite a nosotros identificar cuándo es el momento oportuno, importante para lo que es el mantenimiento predictivo. Entonces, hay oportunidades y nos dice el estudio que ese 30% debería ser reemplazado por tareas de mantenimiento predictivo. Y tenemos otro 30% de tareas de mantenimiento preventivo que podrían agregar valor, pero si son rediseñadas. Es decir, tenemos que tomarlas, evaluarlas y hacerle alguna modificación para que puedan surtir un efecto positivo. De lo contrario, estamos prácticamente perdiendo nuestro tiempo y nuestro dinero. En conclusión de este estudio, menos del 10% de las tareas de mantenimiento preventivo agregan valor, o en otras palabras, el 90% de las tareas de mantenimiento preventivo deberían ser eliminadas o modificadas. Entonces, una vez más, los exhorto a que evalúen sus organizaciones y se darán cuenta que buen porcentaje de lo que estamos mostrando en esta lámina corresponde o van a encontrar que en sus organizaciones está apareciendo algo muy similar a lo que estamos observando en este estudio. ¿Por qué MSC si tengo una estrategia de mantenimiento? Acá quiero mostrar lo que sería una autoevaluación. Unas preguntas que quiero dejarlas para que ustedes luego reflexionen y busquen la respuesta a estas preguntas en el caso que esté ocurriendo. ¿Cómo están las fallas en los equipos con los planes que sigue actualmente? ¿Cómo se está comportando la tasa de fallas? ¿Hay un incremento o está controlado? ¿Es efectivo nuestro plan de mantenimiento? Es decir, cuando hacemos el cálculo, la estimación de la confiabilidad para un tiempo o misión, estamos cumpliendo con ese objetivo. Se están generando, se están logrando los objetivos que se están planeando. Esos objetivos estratégicos se están alcanzando. Debemos evaluar, debemos entonces analizar nuestra situación en la organización para poder responder cómo se están comportando las fallas de los equipos con los planes que siguen actualmente. Es decir, si esos planes que están cargados son eficaces. Su ejecución está justificada económicamente. Es un tema, una pregunta muy interesante, por lo que comentaba en la introducción, que cuando estamos evaluando un plan de mantenimiento, programa de mantenimiento preventivo, eso tiene un costo, un presupuesto anual. Y ese presupuesto, por supuesto, va a estar basado en la cantidad de tareas
que se van a realizar en el año, por lo que sería la cantidad de horas hombre más los materiales que voy a requerir para poder llevar a cabo ese plan de mantenimiento. Ahora, ¿estará justificado? ¿Por qué pregunto si está justificado desde el punto de vista económico? ¿Será que nosotros estamos direccionando los esfuerzos y los recursos hacia verdaderas oportunidades? ¿O simplemente estamos haciendo un desembolso de dinero para cumplir con alguna solicitud desde el punto de vista gerencial que nos exigen a la gerencia de mantenimiento que debemos emitir lo que es o elaborar un presupuesto de mantenimiento, y muchas veces lo que hacemos es una plana del año anterior? ¿Qué se hizo el año anterior? Vamos entonces a presupuestar para el siguiente año lo mismo. Pero ¿qué pasa con el deterioro del activo? ¿Qué está ocurriendo con ese desempeño del activo? ¿Será que mi activo tiene el mismo comportamiento del año pasado? No hay un cambio en el contexto, hay nuevos modos de falla. Estarán incluidos, estaremos evaluando, cuidando nuestro activo. Ese plan de cuidado estará orientado a esos modos de falla que están ocurriendo actualmente, pero que el año pasado no ocurrían. Estaremos actualizando esos planes de mantenimiento para que desde el punto de vista económico esté justificado. Se cuenta con una buena práctica o tecnología para mejorar la actividad. Estamos entonces en capacidad de poder llevar a cabo lo que es un mantenimiento basado en la condición, un mantenimiento predictivo. La técnica más básica e importante para el caso de equipos dinámicos como es el análisis de vibraciones, como por ejemplo la termografía infrarroja. En algunos casos, por ejemplo, se detiene una máquina, una bomba, un motor eléctrico para chequear lo que es la alineación de los ejes, una práctica que podemos nosotros chequearla con un análisis de vibraciones o con una termografía o con un termograma a través de lo que es la termografía infrarroja. Tenemos la capacidad para poderlo hacer. Ahora, desde el punto de vista económico, estará justificado. Por eso cuando hacemos el estudio basándonos en RCM, es cuando RCM nos pregunta en el árbol de decisión, nos dice, es técnicamente factible y vale la pena realizarlo. Porque es importante, una actividad puede ser técnicamente factible, pero económicamente es rentable. Y luego veremos en la dirección si es presupuestariamente viable. ¿Has considerado la rotación y experiencia del personal que lo ejecuta actualmente? Esto es un tema también importante porque podemos tener un personal que tiene mucho tiempo operando o manteniendo los activos. Y eso es lo que puede conllevar a que esa persona no va a ver más de lo que ya ha visto. Está prácticamente saturado y considera de que lo que él está haciendo está bien. Él está operando de la manera correcta o está manteniendo de la manera correcta. Muchos me han comentado en algunas plantas que he estado que la persona de mantenimiento, el encargado con respecto a lo que es el tema de lubricación, y me quiero referir nuevamente a la primera fotografía que les mostré, me dice la persona en la planta que él sale todos los días a lubricar para que en la oficina no lo coloquen a hacer otras actividades. Entonces, esa será una actividad que estará justificada. Esa persona que todos los días sale con una rutina a relubricar equipos que no es necesario una relubricación, simplemente lo hace para consumir un tiempo o para que no lo coloquen a hacer otras actividades o para decir que está haciendo algo y que el supervisor no lo pueda amonestar porque no está haciendo alguna actividad o porque simplemente la persona lo quiere hacer, pero no tiene la experiencia. Cuando hablamos de lo que es el mejoramiento de la confiabilidad operacional, yo siempre en esa lámina coloco lo que son 4 aspectos habilitadores para mejorar la confiabilidad operacional. Y uno de esos aspectos importantes es la confiabilidad humana. Y cuando hablamos de la confiabilidad humana me refiero precisamente a lo que es el querer, poder, saber, el sentido de pertenencia, el involucramiento, sentirse dueño. Eso es importante para que podamos lograr mejorar la confiabilidad operacional. Porque generalmente nuestras organizaciones se concentran en lo que es la confiabilidad a nivel de equipo, planes de mantenimiento,
en algunos casos adecuados al contexto operacional y a la edad del activo, pero la parte humana, lo que corresponde al adiestramiento, a la capacitación, al desempeño, a lo que se refiere a la habilidad, a la actitud proactiva de nuestro personal, no está controlada. Entonces, no podemos lograr mejorar la confiabilidad operacional. Entonces, es importante considerar lo que es la evaluación del personal que tenemos para llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo. Y como atención, el RCM no es simplemente para justificar las estrategias de mantenimiento existentes. No queremos hacer eso. Cuando tenemos ya la intención y está aprobado por la dirección, lo que es ejecutar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad como una propuesta de valor, es porque ya estamos más que seguros de que es la mejor solución para mejorar lo que es la confiabilidad de nuestros activos y por ende la rentabilidad del proceso productivo. En algunos casos, yo siempre hago una pregunta importante. ¿Será que está justificado hacer RCM o continuamos entonces con la práctica que tenemos actualmente? Es decir, la manera como estamos diseñando nuestros planes de mantenimiento actualmente, ¿continuamos de esa manera con esos planes tradicionales o vamos entonces a aplicar lo que sería RCM? Quiero mostrarle entonces ahora lo que es la manera tradicional de elaborar los planes de mantenimiento. Esta es una manera que generalmente es la que utilizan las organizaciones para diseñar los planes de mantenimiento, no centrados en confiabilidad, sino diseñar planes de mantenimiento, por ejemplo, preventivos. Compran un activo y no quieren tomar como referencia las recomendaciones, sino que quieren hacer un análisis un poco más detallado o simplemente quieren basarse en lo que está en los manuales, en lo que es la data sheet de los activos para entonces diseñar esos planes de mantenimiento. Y acá quiero tomar entonces como referencia una fuente de lo que sería esa manera tradicional de elaborar los planes en 10 pasos. El paso número 1, determinar metas y objetivos. Eso lo traza la alta gerencia. ¿Qué es lo que queremos entonces con la adquisición de esos activos? ¿Para qué fue adquirido ese activo? ¿Cuál es la función que va a desempeñar? Y está justificada. Paso número 2, establecer un presupuesto. Cuando estamos hablando de lo que es elaborar planes de mantenimiento, ya comentaba la importancia de lo que es el desembolso de dinero, una cantidad de dinero, porque es un presupuesto anual que debemos tener para poder cumplir con ese plan de mantenimiento. El paso 3, la maquinaria y los equipos a incluir. Esto es un punto que básicamente responde a lo que es un análisis de criticidad. ¿Cuáles son los equipos que vamos a incluir en este plan de mantenimiento? La bomba P2806, el tanque 105, el motor, la válvula, la turbina, el compresor. ¿Cuáles son los activos que voy a incluir en este plan? Todos los planes deben ser evaluados. Todos los activos deben tener un plan de mantenimiento. Ahora, cuando yo voy a hacer un plan de mantenimiento preventivo, voy a iniciar, debido a que los recursos son finitos, hacia los equipos críticos o altamente mejorables. A eso me refiero cuando digo que máquinas y equipos a incluir. ¿Cuáles son esos equipos que inicialmente son a los que yo voy a diseñar el plan de mantenimiento? Y luego en esa lista jerarquizada de los activos que están instalados en la planta, me voy entonces a lo que serían los equipos críticos, luego los semicríticos y finalmente los equipos no críticos. Eso me va a permitir hacer una evaluación del riesgo para poder garantizar de que estoy direccionando los esfuerzos y los recursos hacia las verdaderas oportunidades de mejora. En el paso 4 sería revisar los manuales, en este caso mantenimientos previos realizados, lo que es la bitácora, el registro histórico que tiene entonces mantenimiento, cuáles son esos mantenimientos que ya se realizaron. Y cuando yo hago esta revisión es básicamente buscando las tareas que ya se han llevado a cabo para luego identificar si esas tareas están orientadas a algún modo de falla específico. Es decir, cuando se evalúa la metodología RCM, partimos de la tarea y no como dice RCM,
que partimos de la función. En este programa que estoy mostrando, básicamente están partiendo de la tarea y RCM inicia con lo que es la definición de las funciones. Entonces, evaluar esos mantenimientos para identificar las tareas que se han llevado a cabo y que están orientadas a algunos modos de falla. Posiblemente ninguna de esas tareas estén orientadas a los modos de fallas actuales. Y es por eso que se están generando la recurrencia en lo que se refiere a lo que es la falla funcional, un incremento de la tasa de falla. Como paso 5, consultar los manuales de los equipos. Los manuales de los equipos lo consultan para evaluar lo que serían las recomendaciones de los fabricantes asociados a lo que serían modos de fallas específicos. Generalmente aparece un troubleshooting para poder evaluarlos y extraer de esos manuales alguna referencia que me permita diseñar o definir una estrategia de mantenimiento para tratar de cuidar nuestros activos. Como paso 6, obligaciones legales. Generalmente son las regulaciones, esas regulaciones que están establecidas y que exigen en cualquier organización para cumplir con exigencias en un país específico, en un estado específico. Tenemos que tener este tipo de regulaciones, generalmente cuando los activos tienen una alta probabilidad de lo que es un impacto a la seguridad o al ambiente. El paso 7, designar a los responsables. Básicamente vamos a conformar un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo, lo que vamos a colocar las personas, los especialistas, los mantenedores, mecánicos, electricistas, instrumentistas, soldadores, en fin, las diferentes disciplinas o especialidades que van a ser requeridas para poder llevar a cabo lo que es la ejecución de las tareas. Paso 8, escoger el tipo de mantenimiento a realizar y planificarlo. Ya estamos entrando entonces a la etapa de cuáles son esas estrategias y una vez que ya están definidas, establecer lo que sería la duración y luego lo que es la cantidad de horas para poder entonces irnos a una planificación y una programación de esas tareas de mantenimiento. El paso 9 es ejecutar las tareas del plan. Ya vamos a la ejecución prácticamente con la frecuencia que se establece. Aquí no se está hablando de que hay una frecuencia optimizada. Asumimos que hay una frecuencia de acuerdo a la que se recomienda en esa conformación del equipo de trabajo. Ahí en esa conformación de equipo de trabajo van a establecer una frecuencia inicial cada cierto tiempo y debería de irse optimizando, calibrando esa frecuencia en función al tiempo. Ahí hay otra oportunidad de mejora. Generalmente los planes de mantenimiento nacen con esas tareas de mantenimiento orientadas en algunos casos a algunos modos de falla, pero la frecuencia con que se van a ejecutar no es optimizada en función al tiempo. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, de igual manera, esa frecuencia o intervalo de inspección no es optimizado en el tiempo. Tenemos que optimizarlo basándonos en el desempeño del activo. Y el paso 10 es la revisión del plan. Ya ahí tenemos prácticamente lo que es el análisis e información. Estos 10 pasos es lo que generalmente en mi investigación es lo que hacen la mayoría de las organizaciones en diferentes sectores industriales para elaborar sus planes de mantenimiento. Siguen estos pasos y con esto ellos diseñan sus planes de mantenimiento, los ponen en práctica y luego esperan ver resultados satisfactorios. En algunas organizaciones en las que he tenido la oportunidad de participar, los resultados esperados no son de muy buena calidad. Es decir, no son lo que de verdad se esperaba. Equipos que fallan constantemente, paralización de la producción, incremento de la tasa de falla, pero aún así continuamos haciendo lo mismo. Insisto una vez más que no podemos hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Veamos entonces ahora cómo ha evolucionado las expectativas de mantenimiento. En este caso voy a mostrar 3 pilares o 3 generaciones de lo que es la evolución del mantenimiento, partiendo de lo que es reparar en caso de falla. Eso corresponde a la primera generación del mantenimiento. Simplemente las máquinas eran muy robustas, las pérdidas de producción no impactaban y la política de
mantenimiento era básicamente operar hasta la falla. Es decir, vamos a operar hasta que falle, vamos a reparar con mucha tranquilidad, no estamos impactando el ambiente, no estamos impactando la seguridad, no hay pérdida de producción considerable, simplemente vamos a reparar y continuamos entonces nuestro proceso productivo. Luego viene la segunda generación. En la segunda generación ya entonces ya estamos hablando de mayor disponibilidad. Cuando hablamos de mayor disponibilidad es que requerimos que nuestros equipos estén disponibles, es decir, menos tiempo en mantenimiento, de tal manera de poder cumplir con una función. Cuando yo hago esto, quiero de una vez destacar que disponibilidad es diferente a confiabilidad. Mayor vida útil, ya queremos que nuestro equipo tenga mayor, lo que es longevidad, mayor tiempo en operación, mejor calidad del producto, ya comienzan a aparecer las exigencias en el mercado, la competencia, y requerimos entonces que nuestro producto sea de alta calidad y bajo costo. Esto siempre lo vamos a tratar de conseguir. ¿Qué vamos a tratar de obtener? Bajos costos. Tratar de minimizar los costos y comienzan entonces a analizarse lo que son los costos en el ciclo de vida. Y en la tercera generación ya tenemos lo que es mayor rentabilidad, ya estamos buscando incremento en la rentabilidad, menor impacto total al negocio, mayor disponibilidad, queremos entonces mayor confiabilidad, es decir, que nuestros equipos sean confiables para cumplir esas funciones primarias y secundarias para un tiempo misión. Queremos entonces mayor seguridad, proteger el ambiente, ya nos están haciendo lo que es regulaciones, tenemos que cumplir con esas regulaciones ambientales de seguridad, mayor vida útil de los activos, ya queremos entonces que nuestros activos estén más tiempo en operación y eso por supuesto nos está llevando a que tenemos que mejorar esos planes de cuidado para poder garantizar esa vida útil. Cuando hablamos de vida útil, conlleva a muchos aspectos importantes que hay que considerar, como por ejemplo, ese equipo va a estar más tiempo en operación, pero ¿cuál va a ser el plan de cuidado que yo voy a diseñar para poder garantizar esa longevidad? Costos óptimos, ya estamos hablando de lo que es la optimización de los costos, y es precisamente acá el tema de lo que comentaba en la lámina anterior, de lo que es la optimización costo-riesgo, el modelo que nos permite optimizar la frecuencia de mantenimiento, el intervalo óptimo de inspección, buscando siempre optimizar esos costos. Ya comienzan entonces a evaluarse alternativas económicas para seleccionar la que tenga el menor costo en el ciclo de vida, buscando entonces lo que es el incremento de la rentabilidad. Y finalmente ya entonces ya estamos actualmente en lo que es la industria 4.0 o lo que es el Internet de las cosas o el mantenimiento prescriptivo. Ya prácticamente actualmente lo que tenemos es orientados a lo que es el mantenimiento prescriptivo de la industria 4.0. Veamos entonces la definición del mantenimiento basado centrado en confiabilidad, ya que estamos hablando de lo que es el RCM y hablamos entonces de lo que es los planes de mantenimiento, debo cambiarlos. Es importante que definamos lo que es el RCM, acorde a la definición de la SAE J. 11. El mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso específico utilizado para identificar las políticas que deben ser implementadas para el manejo de los modos de fallas que pueden causar una falla funcional de cualquier activo físico en un contexto operacional dado. Es decir, en resumen, esta definición lo que nos quiere decir que debemos ubicar esas tareas proactivas de mantenimiento que nos permitan eliminar esos modos de falla o mitigar las consecuencias de la falla. En algunos casos esos modos de falla tienen que ir orientados porque son las causas de esa falla funcional y esa falla funcional no es más que la pérdida de la función primaria o función secundaria. Entonces, esta es la definición de lo que es el mantenimiento centrado o basado en confiabilidad acorde a la SAE J. 11. Existen tipos de mantenimiento que van a surgir en lo que es el diseño de esos planes de mantenimiento, como por ejemplo, podemos hacer un mantenimiento basado en la condición. Ya veremos ahora en la siguiente lámina cómo lo define RCM, el mantenimiento preventivo, mantenimiento detectivo, correctivo, cualquier otro tipo de mantenimiento como el prescriptivo. Esos tipos de mantenimiento los vamos a poder obtener acorde a lo que sería
esa tarea de mantenimiento por lo que sería el análisis del árbol entonces de decisión. Veamos entonces ahora algunos paradigmas y lo que es el MCC. Me pregunto, ¿qué es el mantenimiento? Veamos entonces ahora la definición, antes y ahora. Antes, el mantenimiento era para preservar el activo físico. Ahora es para preservar las funciones de los activos. Es básicamente lo que estamos buscando, preservar las funciones primarias y secundarias. Antes el mantenimiento rutinario era para eliminar la ocurrencia de fallas. El mantenimiento rutinario es para evitar, reducir o eliminar las consecuencias de las fallas. Ante el mantenimiento, el objetivo principal de la función mantenimiento es optimizar la disponibilidad del activo al mínimo costo. Ahora, el mantenimiento involucra todos los aspectos del negocio. El riesgo, ya aparece la importancia de evaluar el riesgo, la seguridad, integridad ambiental, la eficiencia energética, la calidad del producto, el servicio al cliente, el impacto, lo que sería la imagen o el brillo que pudiese verse como una penalización. No solo la disponibilidad y los costos son importantes. ¿Quién y cómo debe formular los programas de mantenimiento? Otro de los paradigmas. Y lo vamos a relacionar entonces con el MCC. Las políticas de mantenimiento deben ser formuladas por los gerentes y los programas deben ser desarrollados por especialistas calificados, contratados a consultores externos. Esto es lo que generalmente se hacía y forma parte del diseño de lo que les hablaba en lo que los 10 pasos, como llevan a cabo el diseño de los planes de mantenimiento. Los gerentes, generalmente los gerentes de mantenimiento diseñaban esos planes de mantenimiento. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Basándonos en RCM. Las políticas de mantenimiento deben ser formuladas por las personas más cercanas e involucradas con los activos. Es decir, ya estamos hablando de conformar un equipo de trabajo, como lo llama la literatura, un equipo natural de trabajo, donde vamos a tener un facilitador especialista en la metodología RCM, vamos a tener operadores, mantenedores, ingenieros de confiabilidad, ingenieros de mantenimiento, vamos a tener supervisores de procesos, supervisores de operaciones, de mantenimiento, vamos a tener capataces, personas que operen y mantienen el activo de tal manera de aportar cuáles serían esos modos de fallas que han ocurrido y cuáles son aquellos modos de fallas que no han ocurrido, pero tienen una posibilidad de que ocurran en un tiempo en el futuro, para poder entonces ubicar esa tarea de mantenimiento para eliminar esos modos de falla. Si es técnicamente factible tanto el mantenimiento preventivo como el mantenimiento por condición, usualmente es más efectivo y económico este primero al segundo. Eso es lo que se hacía antes. Era preferible el mantenimiento preventivo. Ahora, si es técnicamente factible ambos tipos de mantenimiento, usualmente es más efectivo y económico hacer el mantenimiento por condición al preventivo a lo largo del ciclo de vida del activo. Y eso tiene una razón básicamente muy importante, que es podemos anticiparnos a la falla. Podemos evaluar el comportamiento del activo sin necesidad de detener lo que es la funcionalidad del activo. Esto forma parte de lo que es el principio básico del mantenimiento predictivo. La organización de mantenimiento por sí misma puede desarrollar un exitoso y duradero programa de mantenimiento. Eso es lo que se consideraba antes como esencia, que solamente con tener el gerente, quizás algunos supervisores, algunos ingenieros, un departamento conformado a mantenimiento era suficiente para poder diseñar esos programas de mantenimiento preventivo. Ahora, un exitoso y duradero programa de mantenimiento solo puede ser logrado por mantenedores, operadores, planificadores, programadores y facilitadores trabajando juntos, lo que comentaba en el punto anterior, la conformación del equipo natural de trabajo. Antes, los fabricantes de equipos son los que están en mejor posición de recomendar un plan de mantenimiento a nuevos activos, basándonos entonces que antes se hacía en función a las recomendaciones del fabricante, era lo que prácticamente prevalecía. Y actualmente todavía las recomendaciones del fabricante es lo que prevalece. Pero ahora
al hacer uso del RCM, tenemos que los fabricantes de equipos pueden jugar un papel importante, pero limitado en el desarrollo de un programa de mantenimiento para activos nuevos. Se debe contar con una exhaustiva data de falla para que sea posible desarrollar un exitoso programa de mantenimiento. Ahora, las decisiones acerca de la gestión de fallas de equipo casi siempre tendrá que ser hecha con data de falla poco adecuada. El caso de la data es un tema importante porque generalmente los activos no disponen de suficiente data histórica, pero para eso podemos entonces recurrir a lo que es el juicio de expertos o la data comercial o data genérica para poder entonces alimentar ese banco de datos, esa base de datos importante para poder hacer estimaciones y poder evaluar el comportamiento del activo. La mayoría de los equipos aumenta constantemente su probabilidad de falla a medida que envejece. Ahora la probabilidad de falla de la mayoría de los equipos no está en función de su edad. Y esto es un punto importantísimo. Los accidentes que resultan de múltiples fallas de equipo usualmente son el resultado del destino, mala suerte o actos de Dios y son inmanejables. Ahora, para un considerable nivel, la probabilidad de una falla múltiple es una variable manejable, especialmente en sistemas de protección. La manera más rápida y segura de manejar el desempeño de un activo no confiable es mejorar su diseño. Es decir, pensaban entonces en lo que era el rediseño del activo. Ahora, al tratar de mejorar el desempeño de un activo, casi siempre se obtiene un mayor beneficio costo efectivo si mejoramos la manera en la que los operamos y mantenemos. Solo reviso el diseño si no entrega la capacidad requerida. En este caso es un punto importante porque tenemos que evaluar lo que es la capacidad inicial de nuestro activo y qué es lo que nosotros queremos que nuestro activo haga. Debe haber un margen del deterioro entre la capacidad inicial y lo que nosotros requerimos que nuestro activo haga. Políticas de mantenimiento genéricas pueden ser desarrolladas para la mayoría de activos físicos. Ahora las políticas genéricas de mantenimiento solamente deben ser aplicadas a activos cuyo contexto operacional, función y estándar deseado son idénticos. Veamos entonces en esta lámina ya lo que corresponde al MSC o al RCM como las 7 preguntas sobre el MSC acorde a la SAE JA 1011. La primera pregunta corresponde a lo que es cuáles son las funciones y los estándares de desempeño relacionados del activo en su contexto operacional. Definir esa función y hay una manera, la norma nos dice cómo tenemos que definir esa función primaria, esas funciones secundarias, pueden haber más de una función primaria, pueden haber más de una función secundaria. ¿Cómo definimos bajo un contexto operacional actual que tenemos que identificarlo? Como segunda pregunta, ¿en qué forma no puede cumplir con sus funciones? Nos referimos a lo que son las fallas funcionales, pérdida de la función primaria. En algunos casos puede darse la pérdida de la función primaria, pero no se da la pérdida de la función secundaria. O se puede dar la pérdida de la función secundaria, pero la función primaria no se pierde. Es decir, podemos hablar de lo que son fallas totales o fallas parciales. ¿Qué es lo que provoca cada una de las fallas? Es decir, estamos hablando de la causa, los modos de falla, importantísimo en el desarrollo de los planes de mantenimiento basados en confiabilidad, como qué pasa cuando se presenta cada una de las fallas, los efectos, cuáles son esos efectos, en qué forma cada falla tiene importancia, estamos hablando de lo que son las consecuencias, y luego veremos entonces en lo que es el estudio del RCM, que esas consecuencias pueden ser ocultas, de seguridad o ambiente, operacionales o no operacionales. La pregunta número 6, ¿qué se puede hacer para predecir cada falla? ¿Hay alguna tarea proactiva que me permita predecirla? Me voy a ir entonces a lo que sería responder lo que aparece en la norma como el árbol de decisión. Y por último, tenemos qué se debe hacer si no se puede encontrar una tarea preventiva adecuada. Ahí posiblemente nos vamos a lo que es la tarea por omisión.
Eso nos vamos a poder responder una vez que nosotros ya nos sumergimos en lo que es la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad acorde a la norma SAE JA NIR 11. En este formato, básicamente lo que quiero mostrarle es el inicio de lo que serían las 4 primeras preguntas importantes de lo que es la definición del RCM y un extracto del libro de mantenimiento centrado en la confiabilidad que corresponde a lo que es la metodología RCM 2 de su autor John Wright. Es un libro básicamente que se adapta a lo que establece la norma SAE-J NIR 11 y lo que en su teoría al inicio en el reporte de los autores Nowlan y Heap cuando hablaron de lo que era RCM, cuando nace el RCM en la industria aeronáutica. ¿Cuáles son los tipos de mantenimientos? Existen muchos tipos de mantenimiento. Veamos ahora la relación, cómo lo llama, cómo lo define MSC y cuál es el término tradicional. MSC lo define como mantenimiento por condición. ¿A qué llama MSC mantenimiento por condición? En términos tradicionales, el mantenimiento predictivo, monitoreo e inspecciones. Lo que hace esto, chequea variables de condición operacional de un equipo sin presentar falla en busca de signos de falla potencial, deterioro en progreso. El MSC define mantenimiento de reacondicionamiento cíclico o programado. Ahora, en términos tradicionales, ¿qué es eso? Eso es mantenimiento preventivo, lubricación, ajuste. ¿Y qué es lo que logramos entonces con esto? Una tarea para revisar el equipo y restaurar la condición de sus componentes a su resistencia original a la falla. Mantenimiento de reemplazo o sustitución cíclica o programado. Ese es el término que le da RCM. Ahora, de manera tradicional, eso es mantenimiento preventivo, mantenimiento mayor. ¿Y qué entonces lo que hace esto? Es una estrategia para reemplazar al equipo o sus partes a frecuencias determinadas, independientemente de su estado. Y por último, búsqueda de falla de una manera tradicional es lo que se llaman pruebas. Lo que hace esto, chequear que la operación de una función no detectable por sí sola oculta esté disponible. En esta lámina lo que yo quiero mostrar básicamente es la relación de los términos de lo que es, cómo lo visualiza, cómo lo define el MSC y cómo lo podemos entonces relacionar con lo que es el término tradicional. Veamos entonces ya ahora lo que es el producto del RCM, el entregable. El objetivo del RCM es desarrollar e implementar un programa de mantenimiento proactivo más seguro, justificación costo efectiva y técnicamente argumentable. Ya hablamos entonces de lo que era que las tareas tienen que ser técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables. ¿Qué logramos con esto? Un porcentaje de mantenimiento correctivo y proactivo adecuado. Hay un incremento de la confiabilidad, que es lo que estamos nosotros buscando con estos planes de mantenimiento, incrementar lo que es la confiabilidad, es decir, que la probabilidad de falla disminuya para un tiempo misión y poder entonces cumplir con nuestros compromisos en el proceso productivo. Y más allá del mantenimiento, lo que buscamos entonces es procedimiento operacional nuevo, modificado, un rediseño de equipo, pruebas operacionales en sistemas de protección, actualización de adiestramiento, direccional, guías de detección de fallas, actualización de documentos técnicos, entre otros que podemos obtener como un producto o un entregable del RCM una vez que terminamos lo que es el diseño del plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Hasta ahorita podemos observar que diseñar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad tal cual como lo establece la norma SAE-JA NIR 11 es un paso a paso, es una conformación de un equipo de trabajo para poder lograr los objetivos que se trazan inicialmente y por eso requerimos entonces de tiempo. Partimos de lo que es la identificación de esos equipos críticos altamente mejorables hoy y a esos equipos críticos es a los que nosotros les vamos a realizar estos planes de mantenimiento centrados en la confiabilidad. ¿Por qué razón? Porque como lo hemos observado,
es un plan de mantenimiento que lleva o consume mucho tiempo, recursos necesarios. Entonces tenemos que hacerlos a donde hay un resultado que sea prácticamente rentable para la organización. Veamos entonces ahora algunos garantes del éxito. Mantén implementación con un plan detallado, de manera que controles el avance y tiempo conforme a tus compromisos. Proceso de inducción y formación capaz de motivar al personal y de generar en el mismo el compromiso necesario de implantación con el MSC. Acá quiero reforzar lo que se refiere a lo que es el capital humano, esa actitud proactiva para poder mantener lo que es activamente, constantemente, esa adecuación del mantenimiento. Tener especial cuidado en el proceso de inducción y en la formación del personal que participará en la implantación del MSC. Justificar la aplicación del MSC y posteriormente identificar las tareas o las áreas con oportunidades reales de mejora. No aplicar MSC solo porque sea una moda, es lo que acabo de comentarles. Es importante identificar esos equipos donde están las verdaderas oportunidades de mejora para direccionar los esfuerzos y los recursos de tal manera de que podamos incrementar la rentabilidad de nuestros procesos productivos. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante extenso y que nos puede consumir esfuerzos y recursos que pudiesen ser utilizados para otras oportunidades. Entonces, lo ideal es que iniciemos con lo que es la identificación de esos equipos críticos o altamente mejorables. No aislarse ni pretender resolver todos los problemas de mantenimiento con el MSC. Por esa razón, yo siempre hago lo que es el comentario de la identificación de las causas raíces. Muchas oportunidades pretenden que con hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, mejoramos lo que es la eficacia o el rendimiento de nuestros activos, el desempeño, pero no estamos ubicando la verdadera causa raíz. Posiblemente sea una deficiencia organizacional, posiblemente sea adiestramiento al personal, y que un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad posiblemente no lo vamos a resolver en su totalidad. Entonces es importante identificar esas oportunidades de mejora. Asegurar la implantación de la estrategia y planes derivados del MSC mediante adecuada planificación de las tareas, programación de recursos y compromiso de todas las organizaciones involucradas con actividades, operaciones, producción, mantenimiento, proyecto, almacén, inspección. Es decir, es un proyecto donde tenemos diferentes disciplinas. Es un proyecto donde van a interactuar los diferentes departamentos que conforman una organización, desde finanzas para evaluar lo que serían los costos, operaciones para evaluar lo que es el desempeño, las mejores prácticas de operación del activo, mantenimiento, ingeniería. Es un equipo multidisciplinario que debe entonces sentarse en esa mesa para poder llevar a cabo lo que es el buen desarrollo de este proyecto de mejora de la confiabilidad a través del diseño de planes de mantenimiento centrados en la confiabilidad. Ya finalmente quiero dejarles entonces un resumen de algunas bibliografías o referencias bibliográficas que recomiendo que pueden ser de mucha utilidad para poder profundizar los conceptos o los puntos que he tratado en este webinar. Acá tengo lo que es, destaco las dos normas importantes como la norma europea, la IS 60300-3-11, y para América tenemos la SAE JA 1011-1012 y bibliografías importantes en el tema de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Y por su atención, muchísimas gracias. Acá les dejo entonces mi correo electrónico por si hay alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto puedo ayudarles. Muchísimas gracias por su atención. Bravo, bravo. Gracias, Edgar. Gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Gracias por la excelente presentación de mantenimiento centrado en confiabilidad. Como que hoy día matamos hasta algunos paradigmas que teníamos acerca de nuestros planes de mantenimiento tradicionales, ¿no? En función de lo que nos has comentado el día de hoy. Chicos, pueden hacer todas sus preguntas sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Pueden indicar o levantar la manito para que les activemos los micrófonos, o pueden activar el micrófono como Jaume,
para hacer las preguntas debidas, ¿ok? Solamente respeten el orden para que los demás puedan hacer sus preguntas. Si no tienes tu micrófono activado, puedes escribir para que directamente lo leamos y Edgar pueda responder tus preguntas. Para los que nos están viendo por la página de Facebook, chicos, no se olviden, para las nuevas personas que están viendo, darle like a la página y seguirnos y también escribir sus comentarios en este video que está siendo transmitido en vivo.